a lo largo de estos 16 encuentros ya prácticamente casi 3 meses de charlas todos los viernes y tratando de llevar casos de éxito, desarrollos, investigaciones en el tema. Agradecido pues con todas las empresas que nos han ayudado. Vienen algunos temas que ya los hemos comentado, en los cuales pues esperamos verlos en los próximos viernes. Para comentarles que recientemente pues el IPA se incorporó a LISA como miembro. Eso nos va a permitir acá como instituto promover las mejores prácticas en cuanto al tema de la conservación vial. Pues muy agradecidos con ELISA que nos dieron apertura para el Instituto Panameño del Asfalto y más adelante les estaremos comunicando los beneficios pues, que acá a nivel local de Panamá pues esto representa. El día de hoy pues vamos a tener la participación de la empresa Grupo Surfax, que pues, a través de Abel nos ha estado ayudando constantemente y pues quienes nos han ayudado con diferentes temas en cuanto a asfalto, en cuanto a todo lo que tiene que ver con emulsiones. Y pues hoy con el ingeniero Enrique Villa van a hablarnos de la carpeta de rodadura tipo SMA. Entonces, antes de empezar, pues quisiera presentarlo. El ingeniero... Enrique Villa de Surfax, ¿otro? El ingeniero Enrique... Un momento acá, que acá alguien se me... En silencio. El ingeniero Enrique es ingeniero civil egresado de la Universidad de Guadalajara, el líder de operaciones del área de mezclas asfálticas en el grupo Surfax, con 11 años de experiencia en vías terrestres, 9 años de ellos en el diseño de mezclas asfálticas. El ingeniero Enrique ha participado en proyectos como asesor técnico en el proceso de modificación de asfalto, diseño, mezclado y compactación de mezclas asfálticas en México y en países como Colombia, Perú, Brasil, Nicaragua y Panamá. Está certificado por el A&T AMAC, Instituto Mexicano del... pensé que era Estados Unidos, como diseñador de mezclas asfálticas y por el Alpha Institute en el programa Mix Design Technology Certification. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, representando en el grupo de trabajo de asfaltos ante la ONS, Organismo Nacional de Normalización y Certificación de Construcción y Edificación, y también es participante del Comité Técnico de Mezclas Asfálticas y Capas de Rodadura de la AMAC. Entonces, ingeniero Enrique, a ver, pues nuevamente muchas gracias. Bienvenido a este espacio. Te invito a compartir la pantalla para que se una con nosotros y buenos días, ingeniero Enrique. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, ingeniero José Manuel? Es un gusto estar con ustedes en este día. Agradezco la amable presentación que ha hecho hacia mi persona y voy a comenzar a compartir pantalla para dar inicio a la información que he preparado para ustedes el día de hoy. Eso, nada más pido confirmación si ya están viendo mi pantalla, Inge José Manuel. Sí, señor, sí, ingeniero. ¿Estamos viéndola? Correcto. Entonces... Ahora sí ya, pantalla completa. Listo, Inge José Manuel. De forma breve, doy observación del equipo de trabajo que tenemos. Ya algunos compañeros anteriormente han estado participando en estas charlas técnicas. Entonces, mi nombre es Enrique Villa, soy parte del equipo del asfalto, en donde se realizan actividades como caracterización de materiales, diseño de asfaltos, mezclas asfálticas, así como desarrollo de productos e investigaciones relacionadas con los pavimentos flexibles. A su vez, el asfalto forma parte del grupo Surfax, que ofrece servicios y productos de manera integral para la industria de asfaltos. Una vez dicho esto, pues estamos a sus órdenes en cualquier consulta en este tema.
Hoy les voy a presentar el tema que es carpeta de rodadura tipo SMA. Lo vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a hablar del concepto y los beneficios de este tipo de carpeta. Vamos a abundar un poquito en las partes de diseño de este tipo de mezclas. Vamos a hablar también del control de mezclas SMA en la producción de planta, ya en la colocación en campo y algunas particularidades que tiene este tipo de mezcla en comparación con las mezclas densas. Y al final, aspectos prácticos y comentarios finales. Bueno, el concepto de SMA, en su parte teórica, es una mezcla asfáltica en caliente que se caracteriza por ser impermeable, estable, durable y resistente a la deformación de roderas. En las siguientes diapositivas vamos a ir explicando cada una de estas cualidades y cómo es que las podemos obtener. En la clasificación por granulometría de las mezclas asfálticas pueden ser mezclas densas, pueden ser mezclas abiertas, y pueden ser de granulometría discontinua. En estas entra lo que es el SMA. En México también se utiliza una que es Kazan, ahí mismo la tienen en la diapositiva. Entonces, de forma general, este es un corte transversal de una carretera, es un corte normal de cualquier tipo de diseño estructural de una vía, y donde vamos a encontrar este tipo de carpetas. Voy a poner el apuntador. Permítanme un segundo. Es en la capa de rodadura, que es la que directamente está con las cargas de tránsito y con el intemperismo físico y químico que sucede cada día en lo que es este tipo de carpetas o este tipo de pavimentos. También se pueden construir en capas intermedias, puede haber en capas intermedias SMA, pero hoy vamos a abundar más en las que se utilizan en su parte externa o como capas de rodadura. Como sabemos, la estructura de un pavimento se conforma de terracerías, las partes inferiores o las capas inferiores y las superiores como pavimentos, y en la que está en la parte superior es prácticamente la que vamos a hablar el día de hoy. Las características que hablamos anteriormente, ¿cómo son alcanzadas? Son alcanzadas a través de la formación de una estructura granular en contacto entre partículas gruesas, rellena con un mástico rico en ligante y estabilizado con fibras. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay un esqueleto pétreo formado prácticamente del 70-75% de este tipo de mezclas es formado por material grueso. El otro 20-25% ha sido formado por arena, el 5 al 6% de filler, y lleva un contenido de asfalto de alrededor mínimo 6%, hasta debemos encontrar algunos diseños que han pedido 8% de contenido de asfalto. Normalmente está entre 7.3 y 7.8 de contenido de asfalto, y a eso también le vamos a añadir una fibra de celulosa, que es un inhibidor de escurrimiento. La estructura granular más el mástico que está formado por todos estos componentes es lo que hace que alcancemos estas características. Las siglas SMA es porque significan Stone Mastic Asphalt. En esta ilustración vemos la diferencia entre una mezcla densa y una mezcla tipo SMA. Como lo nombraba, los porcentajes de grueso prácticamente son del 70-75% en comparación con los de la mezcla densa, que son menores, y los contenidos de filler o el pasadocientos en esta gráfica se puede notar la gran cantidad en comparación que tiene con una mezcla densa. Esto es lo que hace o que forma junto con el asfalto el mástico o el mastic para alcanzar ciertas propiedades. De algunas extracciones, este es un corte de especímenes reales donde podemos ver el esqueleto mineral de agregados gruesos en comparación con los de la mezcla densa, que es una mezcla más uniforme en su tamaño de partículas. ¿Y dónde inició estos conceptos de SMA o los proyectos? En Alemania se realizó el primer proyecto en julio de 1968, prácticamente hace 52 años. Sin embargo, ya cuando se empezó a utilizar de manera ya regular fue entre los 70s y los 80s. En Asia en los 90s, en Estados Unidos ya se utilizó desde el 91, en Canadá también los 90s, y en Sudamérica y en México empezó a utilizarse en el año 2000.
Quiere decir que llevamos 20 años conociendo y utilizando este tipo de carpetas. El objetivo que se quiere con el esqueleto mineral, como lo menciona, como se aprecia en la foto, es tener un esqueleto que tenga agregado grueso de muy buena calidad, es decir, que tenga una densidad arriba de 2.4, que sea un producto de trituración, que tenga 100% caras fracturadas como se ve aquí para lograr lo que es la interconexión entre partículas, para aumentar su coeficiente de fricción y tener un esqueleto fuerte. Los beneficios, ¿cuáles son los que vamos a obtener con este tipo de carpeta? Los enumero a continuación. Es elevado índice de fricción que se puede traducir en seguridad, la disminución de ruido, disminución de proyección de agua, mejor drenaje superficial, impermeabilidad, mayor durabilidad, bajo mantenimiento y versatilidad. En elevado índice de fricción, que se traduce en seguridad, en este tipo de carpetas en comparación con una densa, lo comparo con estas porque normalmente estas en algunos lugares se deja como capa de rodadura, que es el ejemplo más cercano que se tiene en cuanto a una que sí es especialmente para que alcance los beneficios que el usuario por seguridad y comodidad requiere. Entonces, continuamos. Nos ofrece un elevado coeficiente de fricción. En la foto se aprecia pues la macrotextura que puede tener uno o que puede tener otro. ¿Qué es la macrotextura? Pues es el desnivel que forma la composición del agregado pétreo en relación con una superficie plana, como se ve aquí en la figura. Esta composición de agregados pétreos nos va a dar una macrotextura mayor a lo que nos ofrece una mezcla densa. Es seguro porque tiene excelente resistencia al deslizamiento y también nos ofrece una mejor visibilidad del balizamiento en la vía. En la disminución de ruido, respecto a una mezcla densa, las mezclas SMA son menos ruidosas gracias a su superficie que evita el ruido por bombeo de aire. ¿Cómo es esto? Los factores que influencian el nivel de ruido, pues en el vehículo puede ser el diseño de la forma del vehículo, pueden ser los materiales que se utilizan para la construcción de los vehículos, el neumático y el contacto que éste tiene con el camino. En donde interviene para disminuir los factores de ruido, pues nos vamos a enfocar en el concepto de el contacto de la llanta con el tipo de carpeta. También hay otros métodos para la disminución de ruido en algunas zonas que pueden ser barreras antirruido, como pueden observar en la foto que tenemos acá. También se pueden aislar las zonas urbanas para que estén lejos de los ruidos que ocasionan la circulación de vehículos en las pistas. O ya en zonas urbanas podemos utilizar lo que son las carpetas tipo SMA para que tengan una mejor comodidad en la circulación y los vecinos pues, puedan estar también tranquilos con esos factores. Estos factores pues son después de alcanzar las características estructurales, ya se empiezan a enfocar en la comodidad de este tipo de carpetas y son algunas razones por qué son elegidas. Los factores de influencia en el nivel de ruido son el tamaño máximo nominal del agregado, la curva granulométrica, el contenido de vacíos que este diseño de mezclas tiene, la regularidad de la carpeta y la textura. Aquí podemos ver dos texturas, una pues, que se considera positiva y una negativa. La que queremos alcanzar con estas cualidades del agregado pétreo es una textura negativa, como se puede ver en la ilustración. En la disminución de proyección de agua, también es un beneficio que nos ofrece este tipo de carpeta. Cuando ha llovido, se genera una lámina entre el contacto que tiene la llanta con el pavimento. Puede ser que en ocasiones esta lámina, el fenómeno que lo conocemos como aplaneo, no esté en contacto directo y eso es también lo que va a ocasionar posibles riesgos de deslizamiento, o también cuando se va circulando y no se tiene estas características, normalmente los vehículos que van atrás van teniendo la problemática que les vamos haciendo la proyección de agua y les ocasionamos que tengan menor visibilidad de lo que es el camino o algún riesgo también de poderles ocasionar en su visibilidad. Y estas carpetas pues disminuyen lo que es la proyección de agua, como se puede ver en la ilustración,
por la estructura granular y la macrotextura que estas ofrecen. En el mejor drenaje superficial, también la velocidad con que este tipo de carpetas desaloja el agua una vez que ha generado esa lámina de agua o esa lluvia ha ocurrido, es más rápido desalojarla de un SMA y que no esté en contacto directo el neumático con la lámina y haya una interferencia para que genere un riesgo. Entonces, una mezcla densa normalmente pues, tarda un poquito más en este desalojo de agua, y esta, por la macrotextura que tiene, es más rápida, siempre y cuando se tengan por los diseños adecuados hidráulicos para tener el bombeo, desalojo de cunetas y demás obras hidráulicas en donde no se ocasione una inundación. También en el beneficio de mayor durabilidad nos ofrece que este tipo de carpetas, su frecuencia de mantenimiento es mucho menor a unas mezclas densas. Más adelante vamos a ver los periodos de vida útil que normalmente tienen este tipo de carpetas. Y esto que se haga a menor frecuencia, pues ¿qué le genera al usuario? Que tenga menos problemáticas haciendo filas de espera por los procesos constructivos o de conservación o de rehabilitación. Y eso pues también es traducido en costos, ¿no? Para los usuarios el tiempo es importante, el estar parados en la vía esperando a que la abran por los procesos que están haciendo, pues es pérdida también tanto de tiempo como económico, y para los gobiernos pues también esto les genera problemáticas. Nos ofrece mejor resistencia a la deformación, por eso es que puede ser que tenga una mayor durabilidad, y también mejor resistencia contra el desgaste. Con las características adecuadas del agregado pétreo que se utiliza, pues el desgaste puede ser menor, junto con la película de asfalto, que es más rica en este tipo de carpetas, como lo comenté al inicio, pues también la durabilidad es aumentada por la película de asfalto que generan este tipo de carpetas. En el tema de la versatilidad, es comentado porque se puede usar para carreteras. Estas carreteras pueden ser municipales, estatales, federales, avenidas principales o secundarias. Para aeropuertos también es utilizado, y en áreas industriales fue donde se hicieron los primeros proyectos en Alemania, también es utilizado. Es decir, esa es una versatilidad que tiene este tipo de carpetas. Haciendo estudios adecuados se puede utilizar como capa de rodadura. En lo concerniente al diseño, tenemos lo siguiente: los pasos para el diseño de este tipo de carpetas, así como en las diferentes mezclas asfálticas, hasta cierto punto es el mismo, solo al final se tienen consideraciones importantes para que se asegure el cumplimiento tanto en diseño y que se aseguren los beneficios que esta nos va a otorgar. Entonces, tenemos como paso número 1, evaluación de los materiales. ¿Cuáles son estos materiales? Los agregados pétreos y el asfalto. Los tenemos que caracterizar de manera individual a los agregados pétreos, pues con las pruebas de consenso y las pruebas de origen tienen que cumplir con una cierta especificación. Hay especificaciones generales, pero también después de estas se despliegan las particulares, que es donde debemos de poner el foco para cada tipo de proyecto. Y el asfalto asimismo, también hay diferentes especificaciones para este tipo de asfaltos, y la que esté en la especificación particular es como la vamos a evaluar y tener en cumplimiento estas dos partes antes de pasar a lo que ya es el diseño volumétrico. Entonces, el paso número 2, ya que se tiene la evaluación de los materiales y han sido óptimos y han sido calificados como satisfactorios, se pasa a un diseño de granulometría para probar un contenido de asfalto fijo y evaluar al menos 3 granulometrías, siempre y cuando nos permitan nuestros agregados pétreos. Y después de esto elegir una de ellas, la que mejor se nos comporte técnicamente y económicamente en el proyecto. Y como paso número 3, después de haber elegido la granulometría, pasamos a elegir el contenido de asfalto óptimo, evaluando al menos 3 contenidos. Y como punto número 4, tener la verificación de la fórmula de trabajo con algunos ensayos de desempeño. Algunos equipos que se utilizan para el diseño de esta carpeta, pues es el compactador giratorio. Ya en algunas presentaciones anteriores han presentado esta información.
Aquí pues viene el equipo para forma de la partícula, el desgaste de Los Ángeles, equipos para hacer el ensayo TCR y equipos para determinar la rheología del asfalto o el grado PG. ¿Qué normativas estamos utilizando o se utilizan en México comúnmente? Ya en el 2016 hubo una actualización de la calidad de mezclas asfálticas para carreteras, lo podemos encontrar en la página del Instituto Mexicano del Transporte. El concepto que tiene la carpeta SMA, los tamaños nominales que se contemplan en esta especificación. Así también podemos ver la característica de los materiales que se actualizó en el 2017 como materiales pétreos para mezclas asfálticas. Esta es la más actual que tenemos. Hay otras también dentro de, si se meten a la página, hay otras especificaciones y la que va a regir es la que mande el proyecto o mande a llamar el proyecto. El hecho de que esté la actualización, pues no siempre quiere decir que las anteriores dejan de ser válidas, sino que para cada proyecto es nombrada una y esa es la que se tiene que cumplir. Pongo de manera ilustrativa las más actuales que hay en la normativa mexicana. Y también es común que en licitaciones o en proyectos sea mencionada la normativa la AASHTO, la encontramos en estas designaciones, la AASHTO, la MP 8-05, y para el diseño encontramos la AASHTO PP 41-02, también pueden servir de guía para este tipo de diseños. Y en las granulometrías que se utilizan ya en la normativa actual de la norma mexicana es tamaño nominal de media, tamaño nominal de 3/8 y tamaño nominal de 1/4. Aquí hago una observación. Normalmente utilizamos, o casi en el 90% de los casos que he participado en lo que es diseño, se han utilizado el tamaño nominal de 3/8. En algunos casos el de media y anteriormente también había un tamaño nominal de 3/4, pero regularmente los proyectos son de 3/8 como tamaño nominal. ¿Qué valores vamos a cumplir en lo que es el agregado pétreo? Debe ser un agregado de alta calidad, ya que es el que va a estar sometido directamente a las cargas de los vehículos y al desgaste del intemperismo físico y químico que va a ocurrir en el pavimento, y pues es la que tiene que tener la mejor calidad de agregado pétreo. La densidad relativa del material pétreo debe de ser mínimo de 2.4, el desgaste de Los Ángeles máximo 25, el desgaste microdeval máximo 15, el intemperismo acelerado que nos da las dos opciones, utilizar la solución de sulfato de sodio o sulfato de magnesio, nos permite 15 y 20 máximo, utilizando cada uno de ellos respectivamente. En el concepto de partículas alargadas y lajeadas nos permite máximo 35. Partículas trituradas, como lo comentaba, debe ser el 100% por lo menos una cara. El agregado debe ser producto de trituración obligatoriamente y tener 2 o más caras al 90%. Un pulimento acelerado mínimo de 30 y también un desprendimiento por fricción máximo de 10. Aquí es donde vemos la compatibilidad que tiene el asfalto con los agregados pétreos o la adherencia que tiene entre ellos. Debe ser máximo 10. Si este valor no se cumple, pues se puede utilizar un promotor de adherencia para lograr la adherencia suficiente entre el asfalto y el agregado pétreo. En los finos, ¿qué nos pide? Nos pide una densidad también de mínimo de 2.4, una angularidad de 45 mínimo y un equivalente de arena de 55 y un azul de metileno de 12. En la elección del asfalto, la normativa que se tiene más actual en México es la que se actualizó en 2018, es el análisis de grado PG. Como en anteriores charlas ya se ha visto lo que es rheología, lo que son equipos para rheología, lo que son las diferentes clasificaciones de asfaltos y hasta la actual, la que ha tenido algunos comentarios. Acá solo la pongo de manera ilustrativa para que observen que el asfalto también tiene que cumplir con ciertas características y estoy poniendo las más actuales que tenemos en México. Como saben, el análisis de asfalto ya es actualmente por grado PG. Hay unas condiciones a temperatura baja y a temperatura alta mínimas de trabajo que tiene que cumplir ese asfalto y una característica que se incluye, que tiene que ver con la intensidad y velocidad de tráfico que pide el proyecto. Y después de haber seleccionado el tipo de asfalto que requiere por clima, por velocidad
y por intensidad del tráfico lo evaluamos con los equipos que tenemos, con las especificaciones que tenemos, y una vez que también damos por óptimo que cumple, se pasa ya al trabajo de lo que es el trabajo de volumetría o hacer las mezclas de prueba. ¿Qué nos pide esto? Primero, en el asfalto, determinar las temperaturas de mezclado y compactación. Para los asfaltos convencionales se utiliza esta carta de viscosidad que se obtiene con el viscosímetro Brookfield. Esta característica es empleada para las temperaturas de mezclado en los rangos de 0.15 a 0.19 pascales por segundo y en los rangos de compactación de 0.25 a 0.31. Entonces vamos a hacer una serie de viscosidades a diferentes temperaturas y donde estén en estos rangos vamos a determinar las temperaturas que requiere ese asfalto para fluir tanto en el mezclado y también para que tenga una cierta característica a nivel de compactado. Esta aplica para asfaltos convencionales. Ya tenemos que para asfaltos modificados se utiliza o ya existe un método que se llama viscosidad de corte cero. La viscosidad a corte cero puede usarse para determinar las temperaturas de mezclado y compactación, evitando con este parámetro la dependencia a la velocidad de corte. De forma breve, voy a tratar de explicar lo que es en este sentido, por qué la determinamos con esta viscosidad. Se sabe que los asfaltos modificados se consideran no newtonianos, lo que quiere decir que su viscosidad depende tanto del esfuerzo aplicado como de la velocidad de corte, cosas que en la fabricación de la mezcla y cosas que en la compactación se tienen esfuerzos altos y velocidades de corte altas, y estos asfaltos sí son dependientes de ella, lo que no se comportan como los convencionales que se consideran newtonianos. Entonces, en este trabajo, si quieren abundar, nos pueden hacer contacto con nosotros y podemos compartir la información del estudio que se hizo para eso. Lo que, si lo hacemos con el viscosímetro Brookfield, determinar las temperaturas de trabajo de un asfalto modificado nos dan temperaturas de mezclado y compactación altas, como pueden ser desde 180 de mezclado hasta 175 compactado, lo cual se han encontrado con estudios anteriores a estos relacionados con módulos y con diferentes tipos de asfaltos grados PG, y con este trabajo ya se ha hecho un trabajo ya más extenso para determinar que las temperaturas de asfaltos modificados, tanto mezclado y compactación, son más bajas a las que podíamos obtener con las cartas de temperaturas con el viscosímetro Brookfield. Y para ello encontramos que los rangos de temperaturas, ese logaritmo de la viscosidad de corte cero, debe estar entre 0.144 más menos 0.02, la de mezclado, y la de compactado entre 0.249 más menos 0.03. Estas viscosidades se obtienen en el reómetro. Una vez tenido las temperaturas de trabajo, tanto mezclado y compactado, ya podemos pasar a hacer las mezclas de prueba. En estas mezclas de prueba, ¿qué vamos a tener? Aquí en la ilustración podemos ver las diferentes granulometrías de acuerdo a los tamaños nominales. Si pueden observar, el PASA 200 prácticamente es de 8 a 12, casi en todas. Trae algunos rangos un poquito mayor, un tamaño nominal que otro, pero se puede considerar como de 8 a 12 de manera ilustrativa. Y en lo grueso es donde va a hacer los cambios. Aquí podemos ver un tamaño nominal de 3/4, uno de media y uno de 3/8. La granulometría de una mezcla densa, que es más uniforme, finos, y se ve en la parte gruesa. Sí, creo que tuve ahí un aviso de la conexión. No sé si Se cortó un momento, pero ha estado bien, ingeniero. ¿Podemos continuar desde esta diapositiva? Sí, señor, está bien. Ok, entonces continuamos. Gracias, Inge. Las diferencias se observan en tanto en los finos como en los gruesos, como lo hacía notar. Ahora,
Ya después de haber determinado el tamaño nominal con nuestra especificación, la que nos está solicitando en ese proyecto, vamos a realizar las 3 opciones de granulometrías o esqueletos minerales que tenemos. Si nos lo permiten, la granulometría de nuestros agregados pétreos los vamos a combinar de cierta forma que haya una opción que sea pegada a la línea de los finos, una opción intermedia y una opción gruesa. Y a estas les vamos a determinar lo que es volumetría, lo que son los vacíos de aire, lo que son los vacíos de agregado mineral, lo que son los vacíos rellenos de asfalto. Y esto, como lo mencioné, prácticamente es para los diseños de mezcla asfáltica. El concepto que entra nuevo solo en la carpeta SMA es este concepto que el BCA o los vacíos que se obtienen del agregado grueso, que en un tamaño nominal de 3/8 es el que se retiene en la malla número 8, sea mayor que el que ha formado ya la mezcla junto con el mástico y con el asfalto. Los parámetros de diseño en el laboratorio son de 100 giros. En el compactador Marshall son 50 golpes por K. El contenido de asfalto, el mínimo para este tipo de mezclas es de 6 respecto a la mezcla y 6.5 respecto al agregado. Fibra de celulosa debe llevar 0.3 mínimo. Los vacíos de la mezcla deben ser de 2 a 4, teniendo el target en 4. Los vacíos de grado mineral deben de ser mínimo 17. Los rellenos de asfalto de 75 a 82. Esto es algunas cualidades que tiene esta carpeta, por lo que les decía que el contenido de asfalto debe de ser mayor prácticamente a las densas. Normalmente debe tener un porcentaje de película delgada o que se forma con los vacíos rellenos de asfalto también un mayor porcentaje. En mezclas densas es de 65 a 75. En este caso vemos que es de 75 a 82. Tiene vacíos mayores de agregado mineral que una densa. Normalmente en las densas es mínimo 13, mínimo 14, depende del tamaño nominal que utilicen, y esta es mínimo 17. Y el concepto que es importante también para este tipo de diseño, que los vacíos que genera el agregado pétreo, el grueso, debe ser mayor al que es generado ya en la mezcla. Los ensayos complementarios que se hacen es el escurrimiento, que debe ser menor a 0.3 y una resistencia conservada o el TCR de 80% mínimo. En el compactador giratorio, como ya lo conocen, es más común que se utilicen estas mezclas porque hace la simulación a lo que sucede en campo, que es la compactación de la mezcla mediante amasado. Debe tener una presión de 600 kilopascales y un ángulo de ataque de 1.25 grados. Además que en este compactador, como observación, pues permite medir la evolución de la densificación en tiempo real. Nos va con los datos de altura, con los datos del peso de la mezcla y con el dato del GMM o la densidad máxima teórica, podemos observar la densificación que va teniendo en cada giro. En el sistema trifásico de la mezcla asfáltica, los vacíos en su diagrama, los vacíos de aire pues vienen siendo lo que conforma esta parte. Los vacíos, ¿cómo se obtienen? Es la relación que existe en la densidad compacta de la mezcla asfáltica, que es la GMB, en relación con la densidad máxima teórica, o la que le extraemos todos los vacíos y con eso obtenemos los vacíos de aire. Siguiendo con este orden de ideas, el BAM se obtiene con los datos también de la densidad compacta, con la densidad compuesta de los agregados pétreos que la conforman y la proporción que hay en esa mezcla de agregados pétreos. Y gráficamente se obtiene que son los vacíos de aire sumados a los vacíos rellenos de asfalto. Y el BFA es la parte de este sistema, es la relación del BAM menos los vacíos en porcentaje en relación con ese mismo BAM, como viene en la fórmula. Y gráficamente son los vacíos rellenos de asfalto o lo que genera la película de asfalto en el agregado pétreo. Y el concepto que se inserta en este tipo de mezclas es el siguiente. Los vacíos que generan los agregados pétreos o el esqueleto mineral grueso
como lo podemos observar en la imagen, de acuerdo al tamaño nominal, y hay una especificación también para hacer este ensayo. Es en el cilindro, calcular el peso volumétrico varillado a 3 capas con 25 golpes en forma de espiral para obtener el peso volumétrico y hacer la comparación que en este agregado grueso, estos vacíos que existen de aire sean mayores a los que genera la mezcla, que son aire por el asfalto y por el agregado fino. Esto es el mástico. ¿Por qué? Por lo siguiente, para generar una buena estructura de agregado grueso es necesario que haya contacto piedra con piedra del agregado pétreo grueso. Como se observa en la imagen, todas las aristas de la piedra por lo menos tienen contacto entre ellas, y el mástico está dentro de esta estructura. Si no sucede este fenómeno, que estos vacíos que genera el agregado pétreo sean mayores a los que va a generar el mástico, sucede lo siguiente. En esta imagen podemos ver que esa condición no se cumplió y no hay contacto piedra con piedra, lo que puede disminuir la función que tiene este tipo de estructura granular. En esta el coeficiente de fricción puede ser menos, puede haber también mayor deformación, y lo que hace la interconexión de partículas es que las de agregado pétreo siempre estén en contacto y no sucede este fenómeno que pueda inducir a un comportamiento distinto. ¿Cómo calculamos este término? Se hace primero un peso volumétrico bruto. Aquí voy a minimizar esta parte. ¿Qué es el peso del agregado grueso en el cilindro entre el volumen del cilindro? Teniendo este dato, el peso volumétrico, ya hay una fórmula de acuerdo al H2T19, es la densidad del agregado grueso menos el peso volumétrico bruto entre densidad del agregado grueso por 100. Este nos va a dar el valor de los vacíos que hay en el agregado pétreo grueso. Y los vacíos que hay en la mezcla se obtienen de la siguiente manera: es 100 menos densidad de la probeta compacta entre densidad del agregado grueso por porcentaje del agregado grueso que ocupa en la mezcla. Después de esto, pues ya tenemos completo lo que es la volumetría. Tanto el masa como el volumen la podemos determinar. Y habiendo cumplido con estos parámetros, podemos pasar a los ensayos complementarios. ¿Cuáles son estos ensayos complementarios? Es el escurrimiento, que se puede evaluar bajo la normativa H2T 305, o el ensayo Schellenberg, y también complementado con la susceptibilidad a la humedad, que es el H2T 283, el ensayo con lo que lo evaluamos, o el TCR. ¿Cómo se hace el escurrimiento en el ensayo Schellenberg? Pues fabricamos una mezcla. Tenemos el peso del vaso vacío a esa temperatura. Ya una vez hecha la mezcla, la vaciamos en ese vaso, lo metemos al horno también a 70 grados durante 1 hora. Pasado esa hora vamos a vaciar lo que es la mezcla, y el vaso normalmente le va a quedar algún tipo de escurrimiento de asfalto. Esta cantidad de asfalto que se queda en el vaso pues se puede determinar. La que nos menciona la especificación es que sea menor de 0.3. Menos de 0.2 es bueno, entre 0.2 y 0.3 es aceptable ese escurrimiento, y mayor a 0.3 se considera que no es un buen caso, que es malo. Los vasos los podemos encontrar en esos 3 categorías. Este tiene menos de 0.2, este tiene entre 0.2 y 0.3, y este tiene mayor a 0.3. El ensayo de TCR, ya creo que en anteriores también lo han explicado de manera más profunda. Acá lo voy a mencionar. Es un grupo de pastillas que se preparan de forma especial, no es con la fórmula de trabajo, sino con 7% de vacíos. Se pueden hacer 6 especímenes o 8. De esos grupos se toma la mitad, ya sea 3 o 4 para condicionar, o 3 o 4 para no condicionar. De estos 2 grupos, uno se deja sin ningún acondicionamiento, y los que son acondicionados, ¿a qué se someten? Se colocan las muestras en un congelador por 16 horas a menos 18 grados, y después se colocan en un baño María a 24 horas
a una temperatura de 60 grados. Después de estos dos periodos, tanto de congelamiento como a temperaturas altas, se ponen en un baño de 25 grados durante 2 horas y se prueban en la prensa Marshall o en una prensa universal que se tenga con las capacidades necesarias. Se utilizan las mordazas Lotman y se calcula la resistencia que tienen tanto los que fueron acondicionados como los que no fueron acondicionados, y con unas fórmulas donde interviene el espesor, el diámetro y la carga que resistieron los especímenes, pues se determina el porcentaje de resistencia que se tiene en esta prueba. Se dice que los acondicionados deben de tener por lo menos un 80% de la resistencia que tuvieron los que no se acondicionaron. Y en la fórmula de trabajo ya lo que vamos a presentar es la granulometría, el contenido de asfalto en la mezcla, el contenido de fibras de celulosa, contenido de aditivo promotor de adherencia en caso tal que lo haya requerido, la densidad de mezcla compactada y las temperaturas de trabajo tanto de mezclado y compactación y todas las propiedades volumétricas que observamos anteriormente. Todo eso se debe de presentar como fórmula de trabajo. Ya pasando lo que es el
que se pueden obtener en ese mismo momento, si ya sea en el tramo de prueba o en los procesos constructivos, se pueden obtener de inmediato las densidades que se van alcanzando. Los espesores e índice de perfil. La mezcla SMA tendida, al igual que una mezcla convencional, deberá cumplir con el espesor e índice de perfil establecidos en el proyecto. Los aspectos prácticos. En la calidad de los materiales, ya durante la producción continua que se va a desarrollar lo que dure este proyecto, hay propiedades de origen si se sigue explotando y no cambia el diseño durante el tiempo. El desgaste de los ángeles y el intemperismo acelerado son propiedades de origen de los agregados pétreos que normalmente pues estas se van a conservar. Lo que se tiene que tener particular atención es en el proceso de trituración que las partículas alargadas y lajeadas y la granulometría de las fracciones siempre esté conservando las mismas cualidades, es decir, que no se baje la guardia en el proceso de trituración durante lo que es la explotación de este tipo de agregados, porque pues esto nos puede llevar a tener diferencias ya en la calidad de la mezcla. Y en el agregado fino también tener especial cuidado en lo que es la granulometría de las fracciones, y en el asfalto o lo que concerniente al asfalto junto con el agregado pétreo, si en algún momento de la obra cambian, si es modificado y cambian de algún tipo de modificador o utilizan otro tipo de asfalto o de importación o de origen, pues verificar que la adherencia siga cumpliendo para que la combinación de agregado pétreo y el asfalto siempre conserve esa adherencia que requerimos en el proyecto. Los requisitos de la planta, mínimo se recomienda que tengan 3 tolvas para dosificación de agregados. Si se puede tener más, si se puede dividir la dosificación de este tipo de agregados para que sea una granulometría más controlada, es ideal, pero mínimo 3 tolvas se solicitan. Un silo para dosificar el filler, un sistema de dosificación de fibra, un sistema de recuperación y reincorporación de filler, un recuperador de finos, una tolva para almacenamiento de mezcla y en general que la planta tenga buenas condiciones. En la producción de la mezcla, la incorporación de fibra, en algunas fotos que voy a pasar de manera posterior, se puede, si es una planta que tiene un anillo para incorporar RAP, se puede hacer por ahí con una instalación específica. El control de granulometría en especial, hay que tener especial cuidado en el filler, ya que es un contenido más alto, entre 8 y 12% que pasa la malla número 200. Si no se tiene el control, normalmente se puede perder en la fabricación y no tener el suficiente para lograr el mástico que requerimos. Y en la verificación de la mezcla, pues siempre es tener control de lavado, el escurrimiento y en la fabricación de los especímenes. En lo que es concerniente a lo que son las fibras, ¿cómo se pueden estas incorporar a la mezcla? En las plantas de flujo paralelo se puede incorporar de esta manera. En esta ilustración vemos la inyección de asfalto en este lugar. Con que la fibra se incorpore 30 centímetros antes de la inyección de asfalto es suficiente para que logre el objetivo de abrirse y se incorpore a la mezcla asfáltica. En las que son de contraflujo es de la misma manera, antes de la inyección de asfalto, 30 centímetros antes, se haga fibra y es suficiente para la instalación. ¿Cuál es la presentación? A ver. Me volvió a salir el mensaje de conexión. Inge, José Manuel, confirmo. Se escuchó mal, Enrique, está cortando. Inge, José Manuel, sí me están escuchando. Un mensaje. Se pueden hacer también el sistema de distribución también de la fibra bajo esa misma instalación. Puede hacer
la incorporación con tornillos sin fin o con sistemas de aire que nos ayuden a incorporar para a ver, creo que sí, ahora sí me sacó. Voy a compartir pantalla de nuevo. Listo, creo que ya estamos de nuevo. Entonces, puede hacerse mediante tornillos sin fin o sistemas de aire para incorporar esta mezcla, nada más teniendo cuidado de acuerdo a la producción que se tiene, pues asegurar que la dosificación sea la correcta. En este caso es un tornillo sin fin, también es un tornillo sin fin. En el tramo de prueba, pues vamos a hacer el ajuste de la fórmula de trabajo en caso de que sea necesario para cumplir con los parámetros de la fórmula de trabajo, para que esté en cumplimiento tanto los agregados pétreos como el asfalto, como la fabricación de la mezcla y la colocación en campo. La calibración de los equipos de tendido, vamos a hacer el sistema de compactación ya en el tramo de prueba, el adecuado para alcanzar estas cualidades. La calibración del equipo de medición de densidades en caso tal que se utilice el densímetro nuclear o electromagnético, y la puesta a punto general antes de iniciar ya el trabajo continuo. En la puesta en obra, pues vamos a incluir lo que es el transporte. El riego de liga que se utiliza para estas aplicaciones es aproximadamente de 0.3 a 0.6 litros por metro cuadrado de emulsión, dependiendo de la superficie por la que se vaya, o en la superficie que vaya a estar puesta esta carpeta. Debe de haber buenas condiciones de los equipos de tendido. La compactación debe de considerar que los rodillos sean lisos, tener atención en las juntas verticales y control de las temperaturas de trabajo. Los perfiles, tener cuidado tanto en el longitudinal como en el transversal, cuidar los espesores y mantener las densidades. La colocación se recomienda entre más uniforme y que se haga en un solo paso, en una sola carpeta, para evitar el menor número de juntas longitudinales, pues es mucho mejor. En esta fotografía vemos que hay dos finisher y eso es un caso ideal que se puede hacer para evitar en lo posible las juntas longitudinales. Los compactadores deben de ser lo suficientes y estar muy cerca de la colocadora de mezcla o de la finisher para que éstas alcancen las características requeridas. Entonces deben de ser los adecuados, que estén lo suficientemente cerca y listos para hacer el trabajo de compactación. Ya terminando con estos casos prácticos, voy a mostrar algunas experiencias que se han tenido tanto a nivel nacional como en otros países, de carpetas que están ya en uso o se han construido en México. Esta es en la Ciudad de México en el 2005. Esta es una obra que se realizó en el 2016. En el acotamiento podemos ver una carpeta densa y una carpeta tipo SMA, lo que pues acá se puede visualizar la facilidad o en comparación con esta que tiene de desalojar el agua, que no haya la película de agua en esta carpeta. Es en Autopista del Sol, también en 2006. En la versatilidad que tiene, como lo comenté al inicio, es un aeropuerto en Tijuana en 2007, en Guadalajara, Colima en el 2007, en Oaxaca en el 2007, en Querétaro en el 2008, otra de Guadalajara, Colima en el 2012, 5 años después de la del 2007, en Mazatlán en el 2013. Esta es una experiencia que también se ha evaluado y
recientemente fuimos a observar las condiciones en que se encontraba esta carpeta. Fue un proyecto del 2014 donde fue un proyecto con reciclado. Se reciclaron 2.5 centímetros y después se puso la carpeta de rodadura tipo SMA. Eso fue el 8 de agosto del 2014 en el tramo de Rosarito, Puerto Nuevo. Eso es en Baja California. Fotografías del 2014 y fuimos en febrero de 2020 y encontramos en condiciones óptimas. Carpeta no tenía baches. ¿Para qué la andas tocando? A estas fechas. Y el gimnasio se me pegan todos. Esta es en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el 2015, en el que también utilizaron carpetas tipo SMA, tanto como bases como carpeta intermedia, y la capa de rodadura al final fue SMA. Casi en la Fórmula 1 pues se utilizan este tipo de carpetas para las pistas en donde surgen las competencias. Estas ya experiencias en el mundo donde inició pues este tipo de diseño esta es una fotografía del proyecto de Alemania. Esta es una foto de un proyecto de Alemania y después de 30 años aún mantiene condiciones buenas. Italia, en Holanda, en China, en Argentina, en Guatemala, en Corea del Sur, en Alemania, como lo comentaba, también se utiliza como carpeta donde se hacen trabajos con contenedores o transporte de este tipo de carga. En aeropuerto de Alemania, de Frankfurt, en Filipinas, en Taiwán, en Brasil también hay proyectos con SMA en Eslovenia y recientemente también en Colombia en calles urbanas se desarrolló algunas calles que se pavimentaron con este tipo de carpetas. Como comentarios finales, lo que les puedo mencionar es que los usuarios, los beneficios que tienen son condiciones de vía segura, resistencia al deslizamiento, uniformidad de la superficie y superficies sin baches, siempre y cuando se tengan los proyectos constructivos y los proyectos se realicen de la forma adecuada. Hay mantenimiento que se le va a hacer como a todo tipo de carpeta, no más que la frecuencia de este tipo de carpetas pues es mucho menor en el tiempo. Las autoridades, los beneficios que tienen son largos periodos de vida útil, sin mantenimiento, evitando costos de tráfico y largos tiempos de proyecto, lo que pues le va a generar beneficios para no tener quejas comunes de los usuarios o de los habitantes. A los estados o departamentos les ayuda a minimizar el trabajo de mantenimiento debido a los recortes presupuestales y utilización sustentable de los recursos naturales. Y a los residentes en las calles donde se coloquen este tipo de carpetas, pues son calles más silenciosas, tranquilas y sin trabajos de mantenimiento en la zona. Hasta aquí concluye lo que es la presentación. Voy a dejar una información extra. Si en dado caso les interesa, también la podemos compartir. Pónganse en contacto con nosotros. Son solo dos láminas más. Se hizo un estudio y este tema también se presentó en el SILA, que se desarrolló el año pasado acá en Guadalajara, en 2019, y el tema fue presentado por el maestro Maradame. Fue el de estudio de durabilidad de mezclas asfálticas utilizadas como capas de rodadura en pavimentos flexibles. ¿Qué se concluyó de este trabajo? Que de acuerdo, bueno, de forma breve lo explico, se utilizaron dos asfaltos distintos, diferentes o las más comunes capas de rodadura que se utilizan o que se han utilizado en México, lo que es la densa y lo que es SMA. En comentarios también se puede extender este estudio a otro tipo de carpetas, pero se analizaron estas diferencias y se concluyó que de acuerdo con los resultados y análisis en este trabajo podemos concluir esto. La granulometría aporta durabilidad en términos de fatiga, susceptibilidad a la humedad y deformación permanente en rueda cargada de Hamburgo. La granulometría tipo SMA es la que más aporta a la durabilidad en estas pruebas. La prueba de fatiga nos da un panorama muy claro acerca de las diferencias que pueden existir entre los diferentes tipos de granulometría y el aporte de estas para este trabajo. La combinación entre una granulometría tipo SMA
y un asfalto con grado de desempeño Ay, qué 76 bueno, menos voy a ir a- 16 resulta ser la mejor combinación. El porcentaje de asfalto en una mezcla asfáltica hace un aporte importante. Yo sí. Trabajo. Las mezclas de tipo SMA cuentan con un mayor porcentaje de ligante, lo que se ve reflejado en las pruebas, teniendo un mejor desempeño y mayor durabilidad. Aquí hace mención tanto de la granulometría como el contenido de asfalto. Y el uso de un asfalto con grado de desempeño PG 76-16 comparado con un asfalto convencional mejora notablemente el desempeño de mezclas asfálticas, como se observó en las pruebas de sutilidad de la humedad, rueda de Hamburgo y fatiga. Los resultados de TCR cumplen con el parámetro mínimo especificado, que es mínimo 80, y el uso de mezclas asfálticas como capas de rodadura es indispensable para aumentar el confort del usuario al circular sobre un pavimento. Además, estas deben de ser durables y afectar lo menos posible al usuario, por lo que el análisis de la mejor opción para cada proyecto es de vital importancia para definir el éxito del periodo de vida. Con esto concluyo la información que tenía para ustedes el día de hoy. Mi contacto es el correo de villa@lasfalto.com.mx. Agradezco la atención y estamos a la orden si es que haya surgido algún comentario o alguna pregunta. Ingeniero Enrique, muchísimas gracias por su presentación. Inge, José Manuel, creo que lo escucho muy bajito. Ingeniero Enrique, ¿me escucha? Ah, sí, ahí. Muchas gracias por su presentación, muy buena, muy ilustrativa. Aquí vamos a continuar con las preguntas que nos han hecho en el chat. Correcto. De Jorge Silva, nos pregunta, en vez de usar un viscosímetro, ¿se podría usar un rheómetro de corte dinámico con la geometría adecuada para evitar el escurrimiento de la muestra, pero que entregue más exacto el corte cero? En caso de ser posible, ¿qué geometría recomendaría y bajo qué tipo de barrido lo tendría que realizar? ¿Sinusoidal o rotatorio? El barrido que se utiliza sí se hace con el viscosímetro de corte dinámico, y el que utilizamos para este estudio es el sinusoidal. Ok, sería un DSR, rheómetro de corte dinámico. Es correcto. Si gusta el ingeniero que hizo esa pregunta, que me escriba un correo y le podemos compartir la información a través del ingeniero Abel, para que tenga el estudio de manera más completa de que se desarrolló la viscosidad de corte cero. Si le parece, creo que allí va a encontrar una información más amplia. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta del ingeniero Carlos Villegas. Dice, para asfaltos modificados, ¿han podido usar el ensayo de TTS con el rheómetro para determinar temperatura de compactación y mezclado? ¿O definitivamente su recomendación es usar de corte cero? ¿Cuál es la normativa de ensayo? Bueno, el ensayo de TTS no lo hemos utilizado para determinar estas temperaturas, y el método de ensayo no es un método normado, es una práctica de ensayo que va relacionada o con equivalencia a las que se han obtenido del comportamiento de asfaltos convencionales en su rango de comportamiento, que son newtonianos. A su vez, esta relación en este trabajo relacionó estos dos aspectos y llevar la viscosidad de un asfalto modificado a la de corte cero o tan lenta, donde ahí se determina que es un comportamiento newtoniano para hacer la equivalencia al del convencional. También que se ponga en contacto con nosotros para ampliar la información de este estudio y la podemos compartir. La respuesta es que con el TTS no lo hemos hecho. Ok, muchas gracias. Del ingeniero Rafael Martins. Felicitaciones, gracias por la presentación. ¿A qué temperatura es realizada la prueba de escurrimiento? ¿Esto cambia de acuerdo al tipo de asfalto, como las cargas de temperatura? El ensayo de escurrimiento
En forma general se hace a 170 grados y en especificaciones particulares se puede encontrar o me he encontrado que lo piden 5 grados arriba de la temperatura de mezclado. Ok. ¿Cambiaría con el tipo de asfalto o es esa temperatura nomás? Es decir, la respuesta en este caso de la explicación particular sí, porque una vez determinadas las temperaturas de trabajo, pide que lo hagas arriba, creo que es a 5 a 10 grados, no estoy seguro, pongámosle que son 10 grados arriba de la temperatura de trabajo que se determinó para ese tipo de asfalto exclusivamente. Perfecto. Patricio Chan nos pregunta, ¿cuánto puede influir la reactividad de los agregados azul de metileno en las mezclas en caliente? Ok, bueno, recordemos que el azul es para medir la reactividad que tiene los finos en las mezclas asfálticas. Se han hecho o hemos hecho estudios acá en laboratorio donde se han obtenido diferentes características de desempeño utilizando azules de metileno con propiedades malas, es decir, algunos azules de metileno o fillers con azules de metileno arriba de 30. Hemos utilizado también carbonato de calcio, hemos utilizado cal y sí influye esta característica en la calidad de la mezcla. Es decir, conviene más utilizar finos o que la arena los ofrezca de manera natural o un carbonato de calcio. Cuando se me olvidó comentar en la presentación, es muy común que para alcanzar el porcentaje de finos en la malla número 200, cuando no te los ofrece de manera natural la arena que vas a utilizar, se utiliza carbonato de calcio. En este sentido, pues aumentamos lo que es el filler y lo hemos utilizado el carbonato de calcio desde 3 al 5%. También en algunos casos hemos hecho estudios con cal y se recomienda que no se utilice más de 3% de cal en este tipo de mezclas, por lo que puede rigidizarla. Respecto a la adherencia, hay muchos métodos. ¿Cuál sería el método más adecuado que recomendaría? Jorge Silva. Ok, de los métodos de adherencia, pues se tiene el que es de ebullición, se tiene el australiano y acá en México se tiene el desprendimiento por fricción con el método de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y uno que ofrece la Asociación Mexicana del Asfalto. Yo en lo particular, o el que veo que se puede terminar el mejor comportamiento de asegurar la adherencia, es uno que tenemos recomendado en el protocolo AMAC, que es desprendimiento por fricción. Y es en el cual donde en un frasco se meten algunas partículas llenas o mezcladas con agregado pétreo, un cierto contenido especificado, se someten un periodo sumergidas en agua en ese frasco durante 3 horas en agitación y al final se determina piedra por piedra cuál es el porcentaje de asfalto que ha retenido y con eso se determina un porcentaje de adherencia o desprendimiento. Yo recomendaría el que tenemos acá, el desprendimiento por fricción del protocolo AMAC. Gracias. ¿Han realizado alguna comparación de evaluación económica entre SMA respecto a la mezcla asfáltica tradicional o de hormigón? ¿De qué manera se podrían disminuir estos costos si fuesen muy altos? Sí se ha desarrollado también ese análisis de información. Lo que se ha concluido en la durabilidad. De acuerdo al... hago el orden de ideas. De acuerdo al espesor que se tenga, pues normalmente hay de 3 centímetros de este tipo de carpetas y pueden ser en algunas ocasiones hasta 5 centímetros. Entonces, se puede determinar que en un inicio puede ser más costosa la mezcla tipo SMA supongamos un espesor por el contenido de asfalto y materiales que se van a utilizar. A la larga o en el tiempo se puede ver la factibilidad que tiene este tipo de mezclas con los costos. Entonces, como va a durar más, como los mantenimientos van a ser menores, pues se alarga la vida y viendo la totalidad conviene utilizar este tipo de carpetas en comparación con las densas. Y eso tiene que ver con la relación entre el espesor que se utilice. Pues no es lo mismo utilizar 3 y hacer el análisis de costos que utilizar 5 y hacer el análisis de costos y también verlo en un periodo de un año o en un periodo de costos que va a incluir los
trabajos de conservación periódica, pues, conservación rutinaria, tanto con un tipo de carpeta con otro. Los hemos hecho teniendo en cuenta solo ciertas variables para que sea fácil controlar el estudio, pero sí conviene utilizar carpetas de este tipo. Perfecto. La compactación con el rodillo liso con vibración, ¿cuál es la recomendación óptima? De Patricio Chan. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué, Inge? No lo escuché. Óptima. ¿En qué sentido? La compactación con el rodillo liso es con vibración. ¿Cuál es la recomendación óptima? Ah, que si es con vibración o no. Es sin vibración, se recomienda que sea sin vibración. Por los espesores que se tienen, normalmente de 3 centímetros, con que pasemos el rodillo liso sin vibración es suficiente. Darío Cabrera nos comenta, el pulimiento acelerado de 30 es muy bajo. Vamos a tener problemas de fricción a largo plazo con este umbral, tomando en cuenta que estas mezclas duran más de 15 años. No sé, realmente en comparación creo que sí es bajo, se han obtenido buenos resultados con estudios que se han hecho que sean con este valor, y en campo pues con estas cualidades los agregados pétreos pues se han tenido evidencia de que esto no ha sido un problema. Ok. Este tipo de mezcla, al tener un mástil bastante alto, ¿qué tipo de asfalto sería más conveniente? ¿Un modificado con polímero plastomérico o elastomérico? Mira, entre este tipo de carpetas se puede utilizar asfalto convencional o asfalto modificado. Se utilizan los dos. Pues va de acuerdo a dónde se va, a las características del proyecto, en qué zona del país y los cálculos por temperatura, entrar con el grado PG. Se recomienda, pues los dos pueden cumplir la especificación, pero que cubra las dos partes, tanto temperatura alta con el análisis de grado PG. Si utilizan cualquier tipo de modificador y cumple con las características de análisis grado PG, pues puede utilizar el que mejor le convenga, ¿no? Siempre y cuando cumpla con la especificación. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Si los dos cumplen, pues ya sería otro criterio a utilizar, tanto cuál es más fácil de usar en planta, cuál es más fácil en procedimiento, cuál le da mejor rendimiento en cuanto a la logística y cuál le da mejor rendimiento en cuanto a lo económico. Pero de primera parte, en la parte técnica, que cumplan los dos con las especificaciones y con el análisis de grado PG que se requiere. Perfecto. Ricardo Uso nos pregunta, ¿qué tipo de plantas son más recomendables para hacer las mezclas tipo SMA, continuas o discontinuas? Las discontinuas, donde se tiene mayor control en la formulación de la mezcla, donde se puede tener el control de la inyección de asfalto, el peso de los agregados, esa es la que se recomienda, donde se tenga mayor control, y también, ya aumentando su pregunta, pues entre mayor número de tolvas y también la división de los agregados pétreos que intervienen en esta fórmula nos puede facilitar de manera importante la fórmula, y en ese caso en la colocación no tener problemas de homogeneidad. El ingeniero Carlos Zanabria nos pregunta, teniendo en cuenta los excelentes métodos de construcción, comparando con una mezcla densa en caliente, ¿la SMA puede presentar agrietamiento por fatiga o temperatura a mediano plazo? A mediano plazo no. Tenemos, por ejemplo, esta de Sarito como ejemplo. Son 2014, 2020, son 6 años. No ha presentado baches, no ha presentado fatiga hasta el momento. Y también hay otros ejemplos que hemos tenido que ya llevan mayor de 10 años en cosas reales, ya que nosotros hemos podido gestionar, que siguen en buenas condiciones. Como lo dice él, teniendo excelentes métodos de construcción
y que la estructura debajo de la carpeta pues sea la óptima, ¿no? Como todo, pues si tienes una excelente estructura debajo de esta, pues la que te va a ayudar es esa, ¿no? Si debajo hay deficiencias, pues prácticamente podemos tener problemas que no son necesariamente de la carpeta SMA. Matías Muñoz nos pregunta, ¿bajo qué ensayo están evaluando el agrietamiento térmico del material? Agrietamiento térmico del material. ¿A qué se refiere? No sé, le invitaría a que me escribiera para especificar su pregunta. La verdad es que no la entiendo de qué material. Sí, ok. Ricardo Uso, ¿qué es preferible? ¿Hacer la mezcla de SMA en plantas con, bueno, ya contestaron, continuas o descontinuas? Y Arturo Martínez nos pregunta, hablando del costo, ¿cuánto porcentaje representa el costo de la fibra? De la fibra, lo que le puedo mencionar es la dosificación, son 3 kilogramos por tonelada de mezcla. El costo no lo tengo, se puede poner en contacto conmigo, ya lo dirijo a la parte comercial, eso lo tienen bien estudiado y le podemos responder en este aspecto. Pero lo que le puedo comentar en este momento es que la dosificación normalmente va de 3 kilogramos por tonelada de mezcla fabricada. Perfecto, ingeniero. Yo creo que esas son todas las preguntas que teníamos aquí en el chat, en preguntas y respuestas. Le agradecemos bastante su participación, una ponencia bastante interesante, y vamos a dejar el chat abierto para que usted responda y se coloque en contacto con los que deseen. Vale, con mucho gusto, ingeniero. Con la invitación al Instituto Panameño del Asfalto. Julio. La simulación de este tipo de charlas técnicas, y a todos los asistentes agradezco su atención y permanencia para escuchar esta información. Nuevamente, pues mi contacto está en la presentación, tanto mi persona como la empresa pues estamos a sus órdenes, tanto para las dudas como para cosas técnicas en que los podamos ayudar. Aquí tenemos al ingeniero Jorge Paz, que nos quiere hacer también una participación. Correcto. Gracias, Julio, y gracias, ingeniero Villa, por su presentación. La verdad es que cada vez que encontramos pasión técnica por el desarrollo de las mezclas asfálticas, pues nos ayuda y nos hace crecer a nosotros también nuestro conocimiento. Yo quería preguntarle algo sobre la SMA. Es claro, nosotros en muchos países, y quizá centroamericanos y latinos, poca experiencia o ninguna experiencia hay sobre las SMA. Pero a través de que las normativas se van actualizando, seguramente, por ejemplo, aquí en Panamá llegaríamos ya en corto plazo, digamos, a poder utilizarlas porque tendremos alguna especificación al respecto. Y cuando uno ve las presentaciones, por ejemplo, si yo analizo un poquito de las conclusiones de lo presentado por usted, uno ve que la SMA tiene básicamente un oficio más funcional que estructural. ¿Qué condición un diseñador, cuando un diseñador está metido en esto, qué condiciones ideales debería validar para decir voy a usar una mezcla SMA? Esa sería la pregunta, ingeniero Villa. Ok, agradezco la pregunta, muy interesante. De hecho, ha sido tema de comentarios también en lugares técnicos. Lo que tengo de respuesta en ese sentido, pues de acuerdo a los diferentes métodos de diseño, se utilizan lo que son los módulos para determinar los espesores de las capas. En este sentido, se puede tener aporte siempre y cuando se tome en conjunto con toda la capa de pavimento. Es decir, como mezcla asfáltica, si tenemos espesores, o si, por ejemplo, trabajara solo esta y abajo no tuviera las capas necesarias estructurales, pues se podría decir genéricamente que esta no tiene aporte estructural. ¿Por qué? Por el espesor, son 3 centímetros. Ninguna capa que tenga ese espesor o los tratamientos superficiales, por eso se consideran de que no tienen aporte estructural. Sin embargo, aumentando información para su pregunta, en el análisis para los diseñadores, se puede tener en cuenta que ponderen
los 3 centímetros junto con los otros, ya sea 12 centímetros de carpeta de pavimento estructural, para en conjunto hacer una ponderación de módulos y si tengan aporte en conjunto estructuralmente, es decir, no analizarlo de manera individual, sino analizarlo de manera conjunta con toda la integración de pavimento. Nombro esos 12 más 3 porque normalmente pues, son los 15 centímetros que se pueden tener en un desarrollo estructural de acuerdo a los métodos de diseño diferentes, que es el AISTO, el MTPAVE, el DISPAVE, donde se analizan el tipo de fallas, ya sea por fatiga o por deformación, para que cumplan el periodo de vida útil de diseño. Entonces, genéricamente, esta sola con 3 centímetros, si no tiene debajo capas estructurales, pues genéricamente no tiene aporte estructural, pero si se toman en conjunto con otras, es decir, que se tome esta carpeta y debajo otro tipo de carpetas estructurales, se puede hacer por ponderación de módulos de acuerdo a la participación de los espesores, Ingeniero. Ok, gracias, ingeniero Villa. Con mucho gusto. Bueno, nuevamente el Instituto Panameño del Asfalto les agradece su participación, su presencia, su fidelidad de muchos de ustedes que están pendientes de los viernes a las 10 horas de Panamá. Y pues nos encanta realmente ser una familia prácticamente ahora de los asfaltos y en la cual pues hemos encontrado aportes como desde el ingeniero Villa y otras que hemos tenido en jornadas anteriores que nos han ayudado al crecimiento y el enriquecimiento del estado del arte en las tecnologías del asfalto. Bueno, nuevamente gracias y como decía el ingeniero Julio, queda abierto el chat si quieren seguir comentando o colocando alguna pregunta adicional. Un feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana, Ingeniero.